Muy bien, hermanos. Bien, hermanos. Eh, Voy a mostrar aquí la presentación. En primer lugar, aquí, la presentación que hace nuestro hermano Sergio Fustero es un resumen de la lección, hermanos, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El tema que hemos estudiado en esta semana. Dice ahí, ¿no? El título, apresado y juzgado, ¿no? Hermanos, ¿se ve, no, la presentación? Confirmen, hermanitos, si se ve o no se ve. Sí se ve. Muy bien, gracias, hermano. Entonces ahí está, hermanos, esa presentación, los dibujos, ahí está la cena del Señor con sus discípulos, ¿no? Ahí también está el Señor Jesús en Getsemaní, está orando. Y en la parte inferior vemos también cómo con un beso lo entrega Judas a su maestro. Y también aquí cómo lo juzgan al Señor Jesucristo, ¿no? Lo juzgan y injustamente, ¿no? Pero Él vino justamente para dar su vida por nosotros, el Señor. Bien, ahí está, ¿no? Entonces, esta es la lección número 11, ¿no? Y mañana, que es 14 de septiembre, se estará repasando, ¿no? Ahí en la iglesia, en las clases, ¿no? Unidades evangelizadoras, clases de escuela sabática, ¿no? Ahí. Bueno, por otra parte, también nuestro folleto Escuela Sabática, hermanos, ahí para hoy día, 13 de septiembre, hace un breve resumen de nuestra lección y pone algunas preguntas. Sería bueno contestar esas preguntas, reflexionar, hermanos. Pero antes ahí hay eh, un resumen, ¿no? Respecto a a una de las partes, ¿no? De este tema. Voy a leer ahí, dice, ¿no? Este comentario. Mientras, dice, los juramentos envilecedores, dice, hermanos. O sea, recuerden que Pedro, hermanos, jura no conocer a su maestro, pues niega, ¿no? Mientras los juramentos envilecedores, dice, todavía estaban frescos en los labios de Pedro, y el agudo canto del gallo, hermanos, repercutía pues en sus oídos. Él está negando al Señor, a su maestro, y escucha el canto del gallo, ¿no? El Salvador, hermanos, estaba ahí frente a Pedro. Dice, él pues, el Señor Jesucristo, desvió de sus ceñudos jueces, dice, y miró, ¿no? De lleno a su pobre discípulo. O sea, Jesús miró, pues, hermanos, ¿no? Ahí a su discípulo. Ahí están los sacerdotes, bueno, las autoridades ahí del pueblo judío condenando al Señor Jesús. Y pero en medio de todo eso, le da una mirada, pues, a Pedro, ¿no? Al mismo tiempo, hermanos, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. Pues, y también Pedro le ve al Señor Jesús, ¿no? Se miran, ¿no? En aquel amable semblante, ¿no? Leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira, dice, ¿no? O sea, no estaba irado el Señor Jesús, ¿no? Sino con compasión, ¿no? Le mira a su discípulo, ¿no? A Pedro, a pesar de que le negó, ¿no? La visión de ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, atravesó pues el corazón de Pedro, hermanos, como una flecha. Su conciencia se despertó, la memoria se activó. Pedro, hermanos, rememoró pues no su promesa de unas pocas horas antes, que había prometido que no le iba a negar, aún iba a dar su vida, pero le negó pues, hermanos, ¿no? Y Jesús había anticipado, ¿no? Lo que iba a pasar, que le iba a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Y continúa aquí el comentario, ¿no? De que iría pues con su Señor, dice así, ¿no? Hasta la cárcel y hasta la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto, ¿no? Que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche.
Pedro acababa de declarar que no conocía pues a Jesús, pero ahora se dio cuenta con amargo pesar, hermanos, de cuán bien lo conocía su Señor. Esto es importante para nosotros, hermanos. Cuán bien nos conoce el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Cuán bien nos conoce, pues, hermanos. A Pedro anticipadamente ya le dijo lo que iba a hacer, o sea, lo conocía perfectamente. Y a nosotros también nos conoce de esa misma manera. Él sabe lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Entonces, Pedro, entonces, como que despierta y entiende, ¿no? Cómo es que su Señor le conoce y de cuán exactamente había leído su corazón también, ¿no? Cuya falsedad desconocía él mismo. A veces no nos conocemos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Pero sí el Señor nos conoce, ¿no? Y lo que nos dice hay que tomar atención, mucho cuidado, hay que creer en lo que nos dice y hay que hacer lo que nos dice también. Bueno, ese es el resumen, ¿no? Que pone allí, destaca ese punto, ¿no? De la lección. Y aquí, hermanos, vienen las preguntas. Nos dice, ¿no? A la luz de Marcos 14:9, ¿qué dice ahí, hermanos? Y en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho. María Magdalena derramó pues no un perfume costoso en la cabeza del Señor Jesucristo, ungió ya, ¿no? Para su sepultura del Señor Jesús. Entonces, cuestionaron ese hecho, ¿no? De que debía haberse vendido ese perfume y la plata hubiese sido usado para dar a los pobres, pero el Señor salió en su defensa de la mujer, de María Magdalena, y les dijo que no le molesten porque una obra buena ha hecho. Y esto lo que ha hecho se va a recordar siempre que se predique este evangelio, y estamos recordando en esta mañana. Y eso para memoria suya, dice, ¿no? Se cumple pues todo lo que se ha dicho. La pregunta que nos hacen aquí dice, ¿cómo vemos que se está cumpliendo otra de las predicciones de Jesús? Algo aparentemente muy improbable, dadas las circunstancias en que fue predicho. Hermanos, ¿no? Entonces, hay esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que lo que ha dicho el Señor Jesús, predijo el Señor Jesucristo, lo que va a suceder, hoy, por ejemplo, se está cumpliendo, ¿no? Estamos recordando, ¿no? Lo que esa mujer ha hecho. Eh, y hay otra pregunta, está con el número 1, aquí dice, compara y contrasta también aquí a Judas y a Pedro, hermanos. A ver, participen, hermanos. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué contrastes hay, qué diferencia hay entre Judas y Pedro? Hermano ¿En qué Justo, se parecían y en qué se diferenciaban a la luz de la manera en que actuaron según el relato de la pasión? Es la pregunta. Sí, hermano Marcelino, creo que sí. buenos días, hermanos, Buen día. especialmente a los nuevos hermanitos. La hermana Edelmira Quispe Mamani, bienvenido, hermana. Lo veo por primera vez también, hermano. Bercele Echevarría, parece que él es de Sicuani. Son ustedes bienvenidos, parte de la familia de Dios en esta tierra. Hablando de la elección, Jesús en su misericordia, especialmente a Pedro, le dice, justamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuán verdadera era la amistad del Salvador hacia Pedro, cuán compasiva era su advertencia, pero él se sintió ofendido por la advertencia. Con suficiencia propia, Pedro declaró confiadamente. ¿Qué declaró Pedro? Que nunca haría aquello contra lo cual Cristo lo había advertido. Le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a morir si es posible. Su confianza propia le acarreó su ruina. Tentó a Satanás para que lo tentara y cayó bajo las artes del astuto enemigo.
Cuando Cristo lo necesitaba más, se puso del lado del enemigo y negó abiertamente a su Señor. Ahora, bien, lo bonito de Pedro es que al recordarse la promesa de Jesús, la predicción de Jesús, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Jesús le dio la última mirada con mucho amor. Pedro fue, se arrodilló, lloró, se arrepintió y presentó su problema al Señor Jesús inmediatamente. Pero Judas también se dio cuenta que había entregado una vida inocente en manos de los criminales. Pero no fue a Jesús, fue a los hombres de cuyas manos recibió el dinero. Y aquellos hombres en el templo dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Tiró la moneda en el templo y fue y se ahorcó. Ahí radica la diferencia. ¿A dónde vamos cuando tenemos problemas? ¿Vamos a Cristo o vamos a las autoridades? ¿Vamos a la policía? ¿A dónde vamos? La diferencia está a dónde van nuestros pies cuando estamos en dificultad. Muy bien, hermanos, ahí está el comentario, ¿no? Así que, hermanos, em, la diferencia que hay, ¿no? Ahí dice, compara y contrasta a Judas y Pedro, ¿no? En qué se parecían y en qué se diferenciaban a la luz de la manera en que actuaron, pues, ¿no? Según el relato de la pasión, dice ahí, ¿no? Sí, pues, hermanos, ahí está, describió nuestro hermano Marcelino, Judas, Pedro, ¿no? A ver, ¿en qué se parecían? ¿No? ¿En qué se parecían? Bueno, eran discípulos, pues, del Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa más? Eran seres humanos, como nosotros también, ¿no? ¿Qué más, hermanos? A ver, Ambos lo traicionaron. ambos lo traicionaron, se parecen en eso, lo traicionaron los dos, muy bien. Eh, también, a ver, ¿qué otras cosas más? Eh, Me imagino que también, ¿no? En este caso, Pedro y Judas, como dijo nuestro hermano Marcelino, no estaban orando, no estaban orando, velando y orando los dos, ¿no? Por eso los dos lo traicionan, pues, ¿no? A Jesús, ¿no? De igual manera. Y ahora, ¿en qué se diferenciaban, no? ¿En qué se diferenciaban? Entonces, en eso estamos, ¿no? ¿En qué se diferenciaba Judas de Pedro? En la Biblia vemos que Judas tenía, mm, bueno, ¿qué diríamos? A ver, un defecto, ¿no? Un defecto en su carácter, o tenía un mal hábito, ¿no? Bueno, y esto es muy importante, ¿no? Que eh, hace de que se pierda, ¿no? Amaba la riqueza, ¿no? O sea, él amaba la plata, bueno, era tesorero y de esa plata que seguramente él lo tenía en la mano, o sea, las ayudas que darían, ¿no? Las personas, él dice tomaba, ¿no? Para él esa plata, ¿no? Y eso, hermanos, ¿no? Creo que ese es el defecto que tenía este Judas, le gustaba el dinero, más que seguramente, pues no, que al Señor Jesús. Ahora, Pedro, bueno, él también tenía su defecto, ¿no? De siempre estar ahí, queriendo liderar, ¿no? Y siempre estaba hablando ahí, ¿no? Participaba en todo, a cualquier pregunta, ya respondía bien o mal, pero ahí estaba. Bueno, la diferencia sería de que Bueno, Pedro justo, era muy sincero, ¿no? Sí, hermano, a ver, ahí disculpa que estamos te en interrumpa, hermano. el Ahí hay contraste. una información muy bonita de Judas. Es largo la párrafo, pero la última parte me llamó la atención. Un poco antes de la Pascua, Judas había renovado con los sacerdotes su contrario de
o su contrato de entregar a Jesús en sus manos. Entonces se determinó que el Salvador fuese prendido en uno de los lugares donde se retiraba a meditar y orar. Desde el banquete celebrado en casa de Simón, Judas había tenido oportunidad de reflexionar en la acción que había prometido ejecutar, pero su propósito no había cambiado. Por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, entregó al Señor de gloria a la ignominia y a la muerte. Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que este había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba el amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado hacia el mal, ¿no? Eso dice en pequeñas partes de su historia, su biografía de Judas. Muy bien, hermanos, ahí está, ¿no? Esa descripción de Judas, de Pedro. Bueno, tratemos de simplificar, hermanos, y aplicarlo también a nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que, la causa que Judas se pierda? Pues se ahorcó, se mató, ¿no? Se perdió prácticamente, pues, ¿no? Pero Pedro, a pesar que negó también de igual manera que Judas, ¿no? Traicionó al Señor Jesús, pero Pedro, él se salva. Entonces, las causas, en este caso, hermanos, vemos aquí que Hermanito, Judas tenía un mal hábito, termino esto, hermanita, un mal hábito que lo llevó a la perdición, ¿no? En nosotros, tal vez algún mal hábito podemos tener, hermanos, eh, y esto nos puede llevar a la perdición, ¿no? Y Pedro, claro, también tenía su mal hábito, ¿no? Pero él, Pedro se arrepintió, ¿no? Y, y aprendió, ¿no? A depender de Dios, del Señor, y pues él dio su vida por el Señor más bien, al final, ¿no? Al final. Entonces hay perdón, ¿no? Por más que uno lo traiciona al Señor, pues si uno realmente se vuelve a Dios, ¿no? Y confía en Dios, pues hay perdón, ¿no? Así ahí como a está Pedro. la diferencia también, ¿no? Que Judas tenía ese apego al dinero, a la riqueza, y Pedro no tenía ese hábito, ¿no? La diferencia también. Claro, bueno, ese aspecto, pero sí tenía otros malos hábitos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar en qué mal hábito de repente tenemos y podemos estar seguros, de acuerdo a lo que estamos estudiando, sea cualquier mal hábito que tengamos, eso nos va a llevar a la perdición, tarde o temprano. O Ujú. sea, no debemos estar dudando aquí a cualquier mal hábito que tengamos, eso es lo que nos va a llevar a la perdición. O sea, en este caso, por eso se dice hay que prepararse. ¿Qué vamos a llevar al cielo? El carácter nada más, pues, los hábitos, ¿no? Los hábitos deben estar ajustados a lo que dice el Señor. O sea, depender de Dios sobre todo, porque todos somos pecadores, pues, ¿no? Todos somos pecadores. Y, y eso es importante. Sí, hermana, quería hacer una pregunta, de repente algo. Sí, hermanito, buenos días con todos. Buen día, hermano. Acá vemos como Judas sintió remordimiento, también se arrepintió, dice, pero bueno, Judas sintió un gran remordimiento por su traición, pero en lugar de buscar perdón y reconciliación, se dejó consumir por la desesperación y se suicidó. Eso está en Mateo 27:5, ¿no? Pedro, por otro lado, experimentó un arrepentimiento genuino, aunque negó a Jesús. Cuando Jesús resucitó, Pedro fue restaurado, dice, y perdonado. Jesús lo reafirmó como líder de los apóstoles.
encargándole apacentar sus ovejas. Eso también encontramos en Juan 21, 15, 17. Judas eligió el camino de la desesperación y la autodestrucción. Pedro fue restaurado y continuó como un líder clave en la iglesia primitiva, predicando y testificando valientemente después de la resurrección de Jesús, ¿no? Y acá dice, en conclusión, dice, ¿no? Judas y Pedro se parecen, que ambos fallaron a Jesús de manera significativa en momentos críticos. Sin embargo, la gran diferencia fue la manera en que enfrentaron sus errores. Amén, Muy hermanito. bien, Amén. amén, amén. Hermanos, creo que en este comentario que hace nuestra hermana estamos notando que Judas y Pedro, hermanos, mientras Judas escondía, ¿no? Lo que en el fondo era, Pedro no escondía lo que él era, él lo manifestaba y ahí me cometía errores, ¿no? Por ejemplo, en cierto momento, inspirado por Dios, dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado, Pedro, has hablado inspirado por el Señor. Y al poco rato, Pedro le está diciendo al Señor Jesús, Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén y te van a matar? ¿Cómo vas a permitir eso? Y el Señor ya le llama la atención, dice, apártate de mí, Satanás, le dice. O sea, él demostraba lo que es, no escondía lo que es, hermanos. Pero Judas aparentaba, ¿no? Aparentaba él ser un buen discípulo del Señor Jesús. Pero en el fondo había una cosa. Entonces, a eso le llamamos hipocresía. Si nosotros estamos así, hermanos, ojo ahí, ¿no? A final de cuentas, uno se va a perder como Judas, ¿no? Tenemos que ser tan claros, ¿no? Lo que somos pues pecadores, tenemos errores, tantas cosas, pero tenemos que mostrar lo que somos, pues, ¿no? ¿Qué ganamos escondiendo, ¿no? Como Judas, y al final eso, ese mal hábito que tenía se fortaleció y lo llevó a la perdición, ¿no, hermanos? Y hay otra pregunta que dice, analiza el significado de la cena del Señor. Mm. Ahora pensemos en la Hermano, cena del hermano, Señor. ajá, Sí. cuando usted dice tenemos que reflexionar así, pues, porque esto no está hablando de las personas que no conocen a Dios, sino está hablando de las personas que estaban con Jesús. O sea, ahorita en ese tiempo, ¿quiénes estamos o quién está con el Señor? O sea, no, acá no está hablando de religiones ni nada, sino con personas que decían que estaban con Jesús. Entonces, ahora nosotros, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Mm. Sí, pues sí, sí. Está hablando acá, ¿no? Estamos estudiando acerca de los discípulos del Señor, ¿no? De Pedro y de Judas. Y nosotros que estamos en esta sala también nos podemos considerar, pues, ¿no? Discípulos del Señor, o sea, creyentes. Creo que estamos acá todos, ¿no? Creyentes en el Señor, discípulos del Señor. Pero acá no hay una diferencia entre Pedro y Judas, pues. Pues nosotros podemos estar pensando, ¿no? Ya en que nosotros de repente nos parecemos a Pedro y también a Judas, ¿no? Entonces, y hay que estar pensando también, pues, qué hacer con nuestra vida, ¿no? ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué lección estamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Frente a nuestra realidad que Dios nos va mostrando también. Ojalá que no estemos dándonos cuenta, ¿no? Dónde puede estar nuestro mal hábito, algo, ¿no? Que está mal en nosotros. Y pedir a Dios, ¿no? Como Pedro, oró después, ¿no? Y fue un discípulo que dio su vida por el Señor Jesús. Ahora, en esta segunda parte, hermanos, analiza el significado, dice, de la cena del Señor. ¿Cómo podemos hacerla más significativa en nuestra iglesia y lograr que aumenten el número de quienes participan en ella? O sea, en la iglesia, hermanos, se practica, pues, ¿no? La cena del Señor. Esta cena, ahí las dorcas o diaconisas preparan, ¿no? Ahí el pan sin levadura, ¿no? Para hacer esta ceremonia, ¿no? En vez de la Pascua hacemos eso, o sea, ha establecido Jesús en vez de la Pascua la cena del Señor, ¿no? Entonces, pues el vino también se prepara, ¿no? Se hace jugo de uvas sin fermentar, hermanos,
Y bueno, hay una ceremonia en la cual pues se ora, se pide la bendición de Dios y se explica, ¿no? El significado del pan y del vino, ¿no? Que representa el cuerpo que pues es del Señor Jesús que fue sacrificado en la cruz, y el vino, la sangre, ¿no? Que establece ahora el nuevo pacto. Anteriormente el antiguo pacto era con la sangre de los corderitos o animalitos que se hacían, ¿no? Con Moisés y todo, ¿no? Así el pacto antiguo, ¿no? Pero ahora ya no con los símbolos, no corderitos, sino el verdadero cordero, a quien se señalaba con los símbolos, llegó pues Jesús. Y pues hermanos, este, se establece pues esta ceremonia, ¿no? De la cena del Señor, eh, y, y es invitado pues toda la iglesia, todos los que son pecadores, ¿no? Los que somos pecadores, somos invitados para participar. Unos para no, ser parte de este nuevo pacto, bueno, de este pacto con Dios, ¿no? Porque es el mismo pacto antiguo y el nuevo, es lo mismo, la diferencia solamente es de que lo que era simbólico ya pues se ha hecho realidad, no es el nuevo pacto, es el mismo pacto, pero ya ha hecho realidad, ¿no? Y también para renovar pues nuestro compromiso con Dios, nuestro pacto con Dios, ¿no? Entonces, no tendría por qué una persona que esté comprendiendo, ¿no? Bien todo este asunto, así como estamos explicando, si comprende bien que es un asunto de hacer un pacto con el Señor, volverse a Dios, establecer comunión con Dios, sea cualquier pecador, no sea quien sea, que se vuelva a Dios, entonces está invitado a participar. Pues. Entonces en la iglesia yo pienso que todos, ¿no? Que comprenden y entienden deben participar, ¿no? Solamente el que no va a participar, me parece que es aquella persona que no quiere que saber nada con Jesús. No, simplemente quiere estar ahí en la iglesia, de repente le gustan las cosas que dice, pero no quiere entrar en comunión, en pacto con el Señor Jesús. No se puede obligar también a que una persona asista a la iglesia de esa manera, ¿no? Que no quiere, solamente quiere ahí acompañar, ver las cosas, pues no. Entonces, pero yo creo que en una cena del Señor en la iglesia todos participan, ¿no? Hasta donde yo veo es casi el 100%, ¿no? Alguien nomás que no comprende, no entiende nada, ¿no? Una persona de repente a veces no participa porque no logra comprender de repente eso, ¿no? Porque para todos es, pues, porque el perdón viene pues en un segundo, no necesitas de mucho tiempo, un minuto, sino un segundo. Unos reconoce su error, todos pide perdón, pues ahí está la comunión con el Señor y se deja guiar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Y pienso aquí, hermanos, respondiendo a la pregunta que habría que explicar nada más, pues, a las personas, a los hermanos, para que participen todos, que todos estamos llamados a participar. Nadie es, incluso no bautizados también, pues no, que no se han bautizado, están viniendo, pero comprenden, ¿no? Esto de hacer el pacto con el Señor, pues están llamados a participar, ¿no? Bueno, y entonces aprenderán, ¿no? En la marcha, Dios los enseñará a practicar las cosas que Dios dice, pues no de acuerdo a su mandamiento. No sé si alguien más quiere acotar algo a esta pregunta, centrarse en la pregunta, hermanitos, para aprovechar el tiempo Hermano, acerca de la cena del Señor. Después hablaremos de otros temas también, hermanos. Pero ahora estamos hablando de cena del Señor. A ver, sí, hermanito. no, respecto a este mismo tema, hay algunas personas que de repente preguntan si se pueden rebautizar. La verdad es que el rebautismo dentro de la iglesia adventista no existe como tal, ¿ya? Por eso también la cena del Señor es una instancia para ponerse a cuenta, o sea, nosotros cada día debemos ponernos a cuenta delante de Dios, pero también esta es una instancia, ¿ya? Voy a leer unos versículos, mi hermano cortito, dice, en 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Debe hacerse, hermanos, una observancia adecuada de la cena del Señor. Debe estar predecida de un autoexamen. Ya, o sea, no es ir así como, ay, voy a tomar la copita, voy a comer el pancito, ¿cierto? No, es algo solemne.
El que participa de una manera descuidada o indigna acarrea sobre sí mismo el juicio del Señor. Ahí también en 1 Corintios 11, 31 al 32 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces es importante tener en cuenta que cuando el creyente toma el pan y el vino, lo hace en comunión con sus hermanos. Por eso será necesario examinar también nuestra relación con ellos. No solo el autoexamen, sino la relación con mis hermanos. Mateo 5, 23 al 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también cuando participamos de la cena del Señor. Y pues sí, hermanos, creo que esa unión en la iglesia es importantísimo. A veces surgen, pues, no diferencias o que le llamó la atención un hermano a otro hermano o algo. Entonces, y a veces hay resentimientos. Todo eso se tiene que solucionar también, pues, ¿no? Entonces ahí está la Santa Cena para, para arrepentirse, volverse a Dios y el perdón, y ahí es justamente, ¿no? La comunión entre unos con otros, por eso el lavamiento de los pies también, ¿no? Significando, ¿no? Que estamos arreglando nuestras cuentas entre hermanos. Y lógicamente con nuestra relación también con otras personas deben estar así en paz, bien establecidas, o sea, arregladas, ¿no? No podemos participar con resentimientos, odiando a otra persona. No, pues no, estaríamos haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, en vez de obtener, ¿no? Con esta Santa Cena, ¿no? Esa, esa paz, esa alegría, más condenación estaríamos recibiendo, pues, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, aquí todos estamos llamados a ser humildes. El orgulloso tiene que ser humilde, el que esto, aquello, y ahí, hermanos, pues, no se ora, entre unos y otros se lava los pies y todo, ¿no? Y la iglesia se unifica, pues, así, hermanos. Muy bien, hermana, ¿no? Qué bien. Ahí está. Esto de la cena del Señor tiene mucha importancia. Hay que explicar eso justamente, ¿no? Para participar y no es de un día para otro, ¿no? Por lo menos una media semana hay que meditar, hay que asistir, ¿no? A unas reuniones de meditación o una semana de oración. Bueno, entonces para que en el sábado, pues se pueda, tal vez el sábado mismo o cualquier otro día, a hacer esta celebración, ¿no? De la cena del, del Señor. Si hay alguna pregunta, pregunten, hermanos, y respecto a esto, ¿no? Y si no hay hermanos, pasamos a la tercera pregunta que dice, reflexiona acerca del hecho de que, de que Dios dijo no a la oración de Jesús en Getsemaní, ¿no? Aunque Como, literalmente no dice así, pero en el fondo es eso, ¿no? Jesús quería tal vez regresarse al cielo, ya no dar su vida por nosotros humanamente, pero el Señor en su oración decía, no, no se haga como yo quiero, Señor, sino como tú quieres, ¿no? Entonces, pero Dios dijo, pues como en el fondo, ¿no? Diría, no, no te vas a regresar al cielo, no. No te voy a librar de todo esto, la muerte eterna que va a sufrir por aquí, por mis hijos, los seres humanos. Entonces, no hizo lo que quería Jesús de repente, humanamente, ¿no? Entonces, dejó en las manos del Padre que se decidiera, y la decisión del Señor es que muera por nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el hecho de que Dios nos diga no a nosotros? Ahí está. A ver, ¿alguien quiere responder esta pregunta? Centrémonos en la pregunta, hermanitos. No nos vayamos a la otra parte porque después lo vamos a hacer otro resumen también, ¿no? Rapidito. Pero centrémonos en esta pregunta. A Hermano, ver, hermano, hermana que estás aquí, quiero que personalmente me responda. Dice, ¿qué significa el hecho de que Dios nos diga no? Que te diga a ti, hermano, hermana, que te diga no. Tú quieres una cosa y te dice no. A ver, hermanita, hermano, bueno, participa. debemos tener en cuenta de que este plan de redención, cierto, es desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios tiene un plan trazado, es porque ese plan es lo mejor que puede ocurrir.
O sea, porque Dios es perfecto, Él sabe todo y sabe lo mejor que es para nosotros. Si este plan no se hubiese llevado a cabo, cierto, hubiese sido la perdición para la humanidad. Cuando nosotros pensamos que Dios tiene un plan trazado para nosotros y dejamos todo en sus manos, cuando oramos y le decimos hágase tu voluntad, cuando Él nos dice no, es porque es lo mejor para nosotros. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Tener la fe de Jesús significa, cierto, aceptar también un no. Muy bien, hermanos. Sí, pues, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué significa el hecho de que Dios nos diga no? No. Entonces, ¿qué le decimos? No, Señor, quiero tal cosa. No, nos dice, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, Judas, ¿no? En ciertas circunstancias, ¿no? De que él cuestionó, ¿no? El hecho de que el perfume que se echó a Jesús, él cuestionó, ¿no? Aparentemente, ¿no? Con buenas intenciones de que esa plata se podría haber usado para los pobres. La plata, ¿no? El costo del perfume. Pero el Señor dijo, pues Jesús ahí dijo, no, está bien lo que ha hecho esta mujer. Los pobres lo van a tener siempre. Así que una buena obra ha hecho conmigo. Le dijo no a Judas. Y hay dos actitudes. En aquí Judas reacciona, ¿no? Frente a eso, pues él me parece que a veces cuando uno no está en comunión con Dios, nos resentimos de cualquier cosa, pues hermano. Te miró mal o no te saludó. Como no estás en comunión con Dios, hermanos, pues cualquier cosa te choca. Ah, ya habló mal el que está predicando, está hablando de mi vida, que entonces, o sea, Y otra cosita, y hermano, ese que agregar, problema es de que Judas lo vendió siempre Jesús. hablaba con doble intención, ¿no? Doble intención, siempre tenía sus planes adentro una cosa y afuera lo decía otra cosa, hermano. Claro, o sea, no estaba en comunión con Dios, pues. Uno puede estar en la iglesia, no ser discípulo de Jesús, pero no estar en comunión con Jesús. Miren, Judas estaba pues caminando con Jesús, vivía con Jesús, comía con Jesús, pero no creía en Jesús, pues no. No es que no creía, sino que en realidad él tenía sus propias ideas. Judas, a veces pensamos así nosotros, ¿no? Y entonces cuando nuestras ideas no son aceptadas, reaccionamos pues así mal. Y ahí cometemos errores como Judas cometió el error de vender a su maestro, ¿no? Y al final después se da cuenta y dice, pues he hecho mal. Claro, has hecho mal porque en el fondo no estabas creyendo en Jesús, no estabas en comunión con Jesús, no dependías de Jesús, sino tú eres independiente y ya estabas haciendo lo que tú quieres, ¿no? Ese es un gran problema, ¿no? Para un ser humano, un cristiano, un discípulo. Bueno, entonces aquí la lección, Jesús también pasó esa experiencia de no hacerlo, el plan de Dios, no seguir humanamente, pero lo dejó en las manos de Dios, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios. Y Dios, su voluntad es, no, tienes que morir y vas a morir por seres humanos, ¿no? Pagar su deuda. Y Ah, se hizo eso, pues hermanos, se hizo eso. Entonces nosotros también, hermanos, siempre en nuestra oración digamos eso, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad. Claro, queremos cosas, ¿no? Queremos estar bien, queremos estar sanos, queremos muchas cosas, ¿no? Pero el Señor de repente nos dice, no, ¿no? Entonces, bueno, hay que aceptar lo que dice el Señor, ¿no? Lo que dice el Señor, hay que aceptarlo, dejarlo en las manos de Dios. Señor, tu voluntad sea hecha. Y lo que suceda, pues ya, hermanos, pues que sea así como Dios dice y como Dios decidió, ¿no? Que Jesús diera su vida por nosotros. Y en la última pregunta, hermano, hermanos, la, sí, sí, hermanito, a eh, ver, la obediencia perfecta de Jesús, ¿no? Ahí vemos. Jesús no solo oró pidiendo que la copa pasara, sino que también dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la oración perfecta de redención y obediencia a la voluntad de Dios, dice, ¿no? A pesar del dolor y el sufrimiento que le esperan, Jesús mostró una obediencia total a la voluntad del Padre. Nos enseña a orar
de la misma manera presentar nuestras peticiones, pero sometiéndonos siempre a la voluntad de Dios, aun cuando no entendemos su propósito, ¿no? Ujú. Cuando Dios dice no a nuestras oraciones, no es un rechazo de su amor por nosotros, sino una oportunidad para confiar más en su sabiduría y plan perfecto. Jesús nos muestra que incluso en la más profunda angustia y temor podemos confiar en que el Padre tiene control y está obrando para nuestro bien, aunque el camino sea doloroso. Amén, hermanito. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos, dejemos que Dios guíe nuestras vidas, ¿no? Es así, porque Dios es más sabio que nosotros, pues hermanos. Nosotros no podemos guiarle a Dios, ¿no? Señor, así como, ¿cómo se llama este hombre? Jairo, ¿no? Su hija estaba agonizando y Jairo pues le dice, ya, Señor, tú vas a ir a mi casa, mi hija está agonizando, le vas a tocar y mi hija va a sanar. Era su plan de Jairo, pues hermanos. Él estaba dirigiendo. Ya está bien, vamos, le dijo Jesús, ¿no? Están yendo, pero ahí se detienen. La mujer con flujo de sangre le tocó, se sanó. Bueno, se detuvo. Hermanos, el plan de Jairo se echó al lago. Pues, ¿por qué? Porque vinieron los empleados de la casa de Jairo. Ya, tu hija ha muerto, ya no molesta al maestro. Ya tu plan ha fracasado. Ya. Así son nuestros planes, pues, hermano. Y Dios permitió eso que muriera pues la niña, ¿no? Y entonces ahí ya, ¿qué iba a hacer Jairo? Pues no. Ahora viene el plan de Dios, ¿no? Y le dice Jairo, ten fe nada más, tu hija no está muerta, ¿no? Entonces está durmiendo. Bueno, para Dios, al que cree, no está durmiendo nada más. Entonces ahora viene el plan del Señor, que es mejor del plan de Jairo, ¿no? Y va y lo resucita pues a su hija. Entonces ahí está. Hay que dejar siempre que Dios dirija las cosas. Claro, nosotros planificamos las cosas y decimos que esto es lo correcto y esto, estamos dirigiendo nosotros, pero no, pues no es así las cosas, hermanos. Tenemos no confiar en nosotros, sino confiar en Jesús, en Dios. Toda la vida nos está enseñando eso, confiemos en Él. Y Él es la vida eterna y tenemos vida eterna confiando en Él. Bueno, finalmente, hermanos, dice aquí la pregunta 4, aunque Pedro defraudó grandemente a Jesús al negarlo, Jesús no lo desechó, pues. Entonces la pregunta dice, ¿qué esperanza puedes extraer de este hecho para ti mismo? ¿No? ¿Qué esperanza puedes extraer de este hecho para ti mismo? Miren, Pedro, tan igual como Judas, lo traicionó pues a su maestro, lo negó a su maestro, hermanos. Pero, hermanos, vemos aquí que Jesús no lo desechó. Eh, entonces, pero acá, no, claro, Pedro era un hombre sincero, pero que se equivocaba, pues se equivocaba. No era un hombre que, como Judas, ¿no? Que él sí, no era sincero, ¿no? Él estaba escondiendo su problema, ¿no? Que tenía y quería quedarse con ese hábito, ¿no? No quería soltarlo, ¿no? Como el joven rico, ¿no? Entonces, pero Pedro, pues, que cometía errores, pero el Señor lo amaba, pues, ¿no? Y le encargó incluso, ¿no? Me amas, 3 veces le dijo. Apacienta mis ovejas. Le encargó, pues, a todos los hermanos, discípulos, ahí que están para que él se encargue, ¿no? Apacienta, dice, ¿no? Y también nos da responsabilidades Dios, pues, ¿no? A cada uno, así. Ve en nuestro corazón la sinceridad. ¿Qué esperanza puedes extraer de este hecho para ti mismo? O sea, si te has equivocado, hermano, hermana, por algún error que hemos cometido, nos hemos equivocado. Entonces, viendo la vida de Pedro, podemos confiar en Jesús, ¿no? Que Él, a pesar que nos hemos equivocado, Él nos está levantando. Creo la experiencia de cada día es así, ¿no? Con Dios, ¿no? Lo importante es que seamos sinceros, ¿no? Pues, y seguimos adelante, ¿no? Con la ayuda de Dios. Aunque como Pedro a veces tenemos que llorar, lamentar, ¿no? Nuestros errores, pero ahí está Dios, ¿no? Conociendo el fondo de nuestro corazón, ¿no?
Bueno, hermanos, para concluir ya, vamos a ver aquí la presentación del hermano Fustero, ¿no? Sergio Fustero, aquí está, hermanos. Em, el versículo para memorizar dice, decía Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Ya comentamos acerca de eso, hermano. La oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, ¿no? Hay una forma familiar, ¿no? Una relación de hijo a padre, ¿no? Jesús así dice, ¿no? Todas las cosas son posibles para ti y eso sabemos, hermanos. Para Dios no hay nada imposible, todo es posible. Y eso reconoce el Señor Jesús. Aparta de mí esta copa. En otras palabras, Él lo que quiere es ya, pues, regresarse al cielo, tal vez humanamente, pensando así, ya no seguir, ¿no? Para dar su vida, ¿no? Por las personas ingratas, ¿no? Que los rechacen y todo. Pero sin embargo, dice en su oración, no lo que yo quiero, o sea, no es hecho, ¿no? De desistir, ¿no? Sino lo que tú quieras. Y Dios quería que siga adelante, ¿no? Y pasó angustia terrible, hermanos, pues ahí, y Dios le fortaleció y lo preparó para que entregue su vida por nosotros. Y así fue. Ojalá que nosotros oremos de esa manera, hermanos, y el Señor nos fortalecerá como lo fortaleció al Señor Jesús, y vamos a pasar todas las pruebas que tengan que venir por delante, hermanos. Entonces, el texto que inspira toda la lección y el comentario del hermano Sergio dice que en Marcos 14 se desencadenan pues los eventos finales de la vida de Jesús. Sí, pues aquí en Marcos 14 vemos los hechos finales, ¿no? De la vida de Jesús. Hay un dibujito donde María Magdalena le echó en la cabeza el perfume y enjugó con su cabello los pies del Señor Jesucristo, con sus lágrimas. Sí, sí, hermano Waiki. Buenos días, hermanos, a todos. Buen día, Es- hermano. eh, Quería comentar un caso que no del todo está bien, a ver si los que tienen el folleto de escuela sabática del día domingo 8, con el título Inolvidable, a los que están con folleto, ¿no? Pareciera que es un error de, quizás de imprenta, no sé, pero lo voy a leer antes de que comente y lea de lo del folleto. Voy a leerles lo que dice ahorita San Marcos 14:1. 14:1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían que no sea en la fiesta. Bueno, pero el comentario del folleto de la escuela sabática del domingo 8 dice que Marcos 14:1 indica que habían transcurrido 2 días desde la Pascua. Entonces es un error, ¿no? Un error que cualquiera se puede dar cuenta, pero no lo comentamos esto a veces, ¿no? Después dice, esta reunión ocurrió probablemente el martes de noche o el miércoles. Aquí también, ¿no? Hay una duda donde que dice probablemente fue el martes, pero si aquí está diciendo que son 2 días antes de la Pascua, eso implica de que es un día exacto, pues. O sea, en mi caso, bueno, yo escribiendo pienso que fue el día martes, ¿no? Porque después de 2 días viene a hacer el pan de la levadura y también la Pascua, ¿no? Entonces, y más abajo, si seguimos leyendo el capítulo 14, el 3 dice, pero estando él en Betania, en casa, entonces está hablando de ese mismo día, pues, o sea, ese mismo día que faltaban 2 días estaba en Betania, o sea, el día martes 13 estaba en Betania Jesús, ¿no? Y también ese mismo día estaban procurando matarle a Jesús, pero todavía no habían entrado en ese acuerdo con Judas. Entonces Judas apenas, ¿no es cierto?, tuvo ese impasse con Jesús y con María Magdalena, entonces se fue pues a buscar, obviamente se fue a buscar, porque después de eso ya hace el arreglo, ¿no? Entonces luego viene el 15, el jueves 15 viene a ser entre el miércoles 14 y el jueves 15, ahí se da el sacrificio, ¿no es cierto?, al Cordero Pascual.
Entonces, ese día viene a ser un jueves, pero según la Biblia es un sábado ritual. O sea, el primer día, ¿no? De que comían los panes sin levadura, era un sábado ritual, que también después de una semana, o sea, el 21 también era un sábado ritual. Entonces, estas cositas, hermanos, es bueno también analizarlo de qué día estamos hablando, porque muchas veces decimos que cuando fue tomado prisionero Jesús, al amanecer y a las 9 de la mañana ya estaba en la cruz, decimos. Pero no, no es así. La hermana G. de Juan mismo no confirma eso, que fue así, de que apenas amaneció y a las 9 ya estaba en la cruz. Porque según Marcos dice, ¿no? Que a las 9 de la mañana ya estaba en la cruz. Eso lo podemos ver en Marcos 15:25. Pero también Marcos dice en el 15:33 que a la sexta hora hasta la novena hora se ha hecho noche, ¿no es cierto? Cuando estaba en la cruz. Pero Juan 19:14 dice que a la sexta hora Pilatos dijo, ¿no? ¿Qué quieres que haga con vuestro rey, con Jesús? Estaba refiriéndose a los sacerdotes, a todos ellos, cuando la turba fueron, ¿no? A donde Pilatos. Entonces, ¿a qué hora sexta se está refiriendo aquí Juan? Porque más antes también Marcos dice la hora sexta, pero que estaba en la cruz, entonces definitivamente no era pues del viernes esa sexta hora, probablemente podría haber sido del jueves, pero si es el jueves tampoco no puede ser de día. ¿Por qué? Porque a esa hora tenían que estar sacrificando pues el cordero. Entonces, por razón lógica, a la medianoche del día miércoles en la noche, ¿no? El jueves en la noche, ahí es donde que Pilatos no se lava las manos. Y eso es lo que la hermana G. de White también confirma. En la noche dice que fueron a la medianoche, ella dice, le despertaron inclusive a Pilatos. Esas cositas, hermano, aquí en esta lección no estamos tomando en cuenta los horarios o los días y estamos pasando un poquito por alto, pero sería bueno de repente hablar también para los que quieren, tienen interés o quieren conocer más de esto, que todavía se viene la próxima semana la crucifixión y todo ello, ¿no? Hay tiempo todavía para seguir estudiando. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Investiguemos entonces esto, hermanos, de los días, ¿no? Como dice ahí en Marcos 14:1, 2 días después era la Pascua, o sea, faltaban 2 días, ¿no? Para la Pascua, dice. Y también de la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? O sea, formalmente la Pascua venía, pues, ¿no? 2 días después. Y creo que, hermanos, pues Dios no se equivoca, ¿no? En lo que Él dice, pues Jesús era el Cordero Pascual. Y justamente así como formalmente estaba establecido, Él tenía que dar su vida como Cordero, ¿no? Esa es Sí, la Pascua formal. sí, Y la esa fiesta de los partecita, panes sin levadura, sí. esa partecita, siempre les he dicho de que decimos de que Jesús fue sacrificado en el día 15 de Nisan, dice, pero no, no puede ser, pues, si el Cordero Pascual se tenía que sacrificar entre el 14 y el 15, entonces se estaría contradiciendo, pues, con Levítico, con Éxodo 23, porque en ahí están las fiestas, ¿no es cierto? Y entonces ahí dice bien claro de que se tenía que sacrificar el 14 y entre el 15. Entonces y Jesús también ha participado de comer el Cordero Pascual, luego instituyó la Cena del Señor. Entonces, pasando el sacrificio del Cordero Pascual, murió luego Jesús, ¿no? Entonces, esas cosas también, a veces nuestros hermanos también siempre siguen con esa mentalidad de que Jesús murió el 15 de Nisan y así está establecido la Biblia. No, pues se contradeciría pues con lo que Jesús está aquí en la Biblia mismo dice, ¿no? Que dónde vamos a preparar la Pascua. Entonces Jesús mismo pues participó de la Pascua, pero y juntó por las dos cosas, o sea, el Cordero Pascual se sacrificó, consumió y luego estableció la cena del Señor y luego fue en la noche la toma, ¿no? O le apresaron, ¿no? Entonces, ojalá que sigamos comentando de las cosas que no está escrito en la lección y de rato en rato así hay cositas que quizá por imprenta así se equivocan, ¿no? En escribir. Gracias, hermano.
Muy bien, hermanos. Sí, pues estoy pensando también aquí que justo cuando Jesús muere en la cruz, hermanos, estaban sacrificando en el templo judío, no en la sinagoga, no sé, pero ahí dice la Biblia, ¿no? Un Claro, eso es cordero el y cordero de la tarde. justamente, claro, y justamente ahí el cordero escapó, dice así, ¿no? O sea, ya no Sí, sacrificó cordero y se rompió el velo que separaba el lugar santo al santísimo, justo en el momento que Jesús está muriendo, ¿no? A eso de las 3 de la tarde, ¿no? correcto. Entonces es el Cordero no verdadero que es Jesús, ¿no? Desde ahí ya todos esos sacrificios y esas ceremonias, ¿no? Rituales que se hacían dejan de practicarse ya, pues ahora se establece el nuevo pacto, entonces todo lo que viene con Jesús. Bueno, vamos a investigar más y más, hermanos, y entonces más adelante se puede aclarar muchas cosas. Aquí dice, hermanos, leemos la tradición de Judas, el hermano Sergio comenta, ¿no? Leemos de la traición de Judas del anuncio de Jesús acerca de lo que iba a ocurrir a continuación, de su angustia entre la muerte, del abandono de sus amigos, de las farsas del juicio al que fue sometido y finalmente de la negación y el arrepentimiento de Pedro. Bueno, de todos esos temas se trata la lección de esta semana, ¿no? Entonces, lo divide la lección nuestro hermano, vamos a ver en cuántas partes. Primera parte, la acción de Judas. Ya, eso, o sea, la traición, ¿no? La segunda parte, la acción de Jesús. Entonces, ahí en la acciones de Jesús está el nuevo pacto, la copa del sufrimiento, ahí, ¿no, hermanos? Bueno, el nuevo pacto que se celebra ahí en la cena que hacen, ¿no? Jesús y sus discípulos, y la copa del sufrimiento también en la oración en Getsemaní, ¿no? En la tercera parte, las acciones de amigos y enemigos. Entonces ahí vemos que los amigos huyen, pues, ¿no? Se escapan, como estaba profetizado. Y hay un juicio y negación también, hermanos, ¿no? Ahí está en el dibujito Pedro, la sierva le está señalando y le dice, tú eres un discípulo de Jesús. Él niega, ¿no? Bueno, ahí están las figuras también. Y entramos al desarrollo, como resumen, hermanos, las acciones de Judas, en primer lugar, hermanos, y en primer lugar, hermanos, la traición, el texto bíblico, Marcos 14:10. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Hermanos, Marcos presenta la traición de Jesús como un nuevo relato sándwich, dice, ¿no? Bueno, en este caso estaban buscando, pues, no los sacerdotes principales, escribas, buscaban la forma cómo atrapar a Jesús y matarlo. Y en medio de eso, lo que están pensando, aparece la historia de la mujer, ¿no? Que derrama el perfume. Y después, al final de ese relato, pues aparece que Judas ya está prometiendo entregar a Jesús a esos hombres, a los principales sacerdotes. Entonces ahí está, buscan cómo prender a Jesús, ahí los sacerdotes, y en medio de eso, hermanos, está pues no eso de la mujer. Y al final está Judas, traiciona a Jesús, lo vende, ¿no? Ahí en medio está el perfume derramado. Bueno, por eso le llama sándwich, ¿no? Marcos presenta la traición de Jesús como un nuevo relato sándwich. 2 días antes de la Pascua, ¿no? Dice, miren, 2 días antes de la Pascua, los sacerdotes y escribas deciden actuar ya para matar a Jesús. 2 días antes. Antes de presentar a Judas como el traidor, Marcos nos presenta el detonante que lo llevó a realizar esta acción. La avaricia, hermanos, la avaricia, ¿no? Entonces, ese amor a la plata, al dinero, ¿no? La historia del perfume derramado que ocurrió varios días antes, según Juan 12, 1 al 3, dice ahí. Bueno, ahí en medio estamos viendo, ¿no? En Marcos está pasando esto del perfume que fue derramado sobre Jesús. En Marcos el contraste entre María y Judas es asombroso, ¿no? Ya, aquí hay un contraste también entre María y Judas. ¿Qué pasa con María? María, bueno, ahí no se menciona por su nombre a María, ¿no? Pero ya sabemos que ella es, ¿no? María, en los otros evangelios se comenta.
Entonces María, hermanos, obsequia a Jesús el perfume, pues hermanos, un costoso perfume derrama sobre su cabeza, ¿no? Y, y ahí en lo que se describe eso se declara, ¿no? Cuánto el valor, ¿no? De ese regalo era 300 denarios, creo que algo así, valoraron, ¿no? Así. Además de eso, hermanos, su acto debería ser recordado para bien. Claro, y lo hemos recordado, lo recordamos a María, ¿no? Que hizo pues ese acto, ¿no? Por amor a su maestro, ¿no? Al Señor, a su Salvador. Mientras Judas, hermanos, ya también Judas, aquí Marcos no lo menciona por nombre, en los otros evangelios sí, pero aquí no lo menciona por nombre a Judas. Traiciona pues a Jesús, ¿no? No se declara el importe recibido, porque ahí en Marcos no se dice que eran 30 monedas, sino simplemente te vamos a darte ya dinero. Todos recordamos su acto para mal, ¿no? Entonces lo recordamos porque lo que ha hecho está mal, pues no, está mal. Bueno, entonces aquí hay un comentario, hermanos, dice, Satanás había engañado a Judas y le había inducido a considerarse como uno de los verdaderos discípulos de Cristo, pero su corazón había sido siempre carnal. Ojo ahí, hermanos, ¿no? Nuestro corazón puede estar siendo carnal, gustando las cosas de este mundo nada más. Y pues ahí, ojo, ahí hay que pedir a Dios, ¿no? Que nos transforme, que nos cambie, hermanos, ¿no? Para ser verdaderos discípulos, ¿no? Había visto las potentes obras de Jesús, había estado con él durante todo su ministerio y se había rendido a la suprema evidencia de que era el Mesías. Pero, hermanos, Judas era mezquino y codicioso. Ese es el mal hábito que tenía, hermanos. Amaba el dinero, pues amaba el dinero, le gustaba el dinero, hermano. Se lamentó con ira de lo mucho que había costado el ungüento que María derramó sobre Jesús. Claro, él renegó y dijo, ¿por qué se ha gastado ahí? Hermanos, de repente así nosotros podemos ser, pero Judas no era sincero, ¿no? Si hubiese sido sincero, estaría bien lo que comentaba, ¿no? Pero él era porque le gustaba la plata, ¿no? No porque quería ayudar a los pobres. Aquel acto de generosidad de parte de María fue un acervo reproche, ¿no? Contra la disposición avarienta de Judas. Así es, hermanos. De repente nosotros somos así y otras personas dan y de repente nos choca eso es lo que dan, ¿no? Porque a nosotros no somos así, dadores, ¿no? Y eso es un llamado de atención también para nosotros, pues hermanos, ¿no? Para nosotros. Mucha gente cuestiona, ¿no? Los diezmos, las ofrendas. Tal vez en su corazón él no está dispuesto, entonces le choca pues que otros estén dando, que como dice la palabra del Señor, ¿no? Eso, si nosotros estamos haciendo eso, hay que pensar bien, ¿no? Entre María y Judas, ¿no? María dio, Judas no. Estaba preparado el camino para que la tentación de Satanás hallara fácil acceso al corazón de Judas. Entonces, hermanos, así, ¿no? Uno se prepara abre la puerta, digo yo, a Satanás, ¿no? Cuando nosotros no arreglamos cuentas con Dios, no oramos, no reconocemos nuestra condición, para que nos ayude Dios. Entonces, seguimos con nuestra idea caprichosamente, hermanos, y ahí está, la puerta se abrió para Satanás y entonces ahí vienen los resentimientos y todo, y el enemigo pues nos dice, mátalo, traiciónalo, insúltale, pégale, o no sé, cosas malas. Bueno, ahí está, hermanos, el comentario de Judas. Las acciones de Jesús, la otra parte, hermanos, el nuevo pacto, dice así la Biblia, y les dijo, el Señor Jesús dijo, en la cena que han hecho con sus discípulos, dijo, no, esto es mi sangre del nuevo pacto, dice, ¿no? Entonces está celebrando aquí la cena del Señor, esa es en vez de la Pascua ya está instituyendo el Señor Jesús, ¿no? El nuevo pacto que por muchos es derramada. Referido ahí está la copa, el vino, hermanos, que representa la sangre de Jesús. Y hay que celebrar en nuestras iglesias la cena del Señor
permanentemente, pues hermanos, y porque eso es una recomendación, practíquenlo hasta que el Señor Jesús venga, dice, por segunda vez, ¿no? Y en el cielo juntos vamos a cenar con nuestro Señor, pues, ¿no? Aquel año, el día de la Pascua comenzó al atardecer del jueves. Miren lo que está diciendo aquí el hermano, comenta. Aquel año, el día de la Pascua comenzó, dice, al atardecer del jueves y concluyó al atardecer del viernes, dice, ¿no? Cuando los judíos comían el cordero pascual sacrificado durante el día. Bueno, más comentarios, dice, ya entrada la noche del jueves, Jesús se reunió, dice, con los 12 en el aposento alto. En ese momento instituyó un nuevo pacto, el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios, representado en el pan y el vino, dice, pues, ¿no? Ya, hablando del día jueves, ¿no? Al anochecer. El nuevo pacto, al igual que el antiguo, debía ser ratificado con sangre. Los textos bíblicos ahí están, hermanos, ¿no? El antiguo pacto era con sangre de los corderitos, los animalitos, y el nuevo pacto con la sangre del verdadero Cordero de Dios, pues, que es Jesús, ¿no? Tras cantar el himno y salir del aposento, Jesús realizó 3 asombrosas profecías, hermanos. ¿Cuáles son esas 3 profecías que dijo el Señor Jesús? Anunció la huida de sus discípulos. Bueno, eso estaba escrito ya y lo repitió, ¿no? Ahí está en Zacarías. Anunció su resurrección, pues hermanos. Anunció la triple negación de Pedro. Ahí está, hermanos. Y todo eso se cumplió al pie de la letra, hermanos. En este caso, hermanos, ahora la copa del sufrimiento, la oración de Jesús, ¿no? Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, que se haga la voluntad del Padre, no lo que el Hijo estaba pensando. Y así fue, hermanos, pues, ¿no? Llegando a Getsemaní, Jesús dejó a ocho apóstoles, dice en la entrada, mientras se adelantaba o se adentraba en el huerto junto a los otros 3 apóstoles, dice ahí, ¿no, hermanos? Con 3 apóstoles se acercó más a un determinado lugar donde iban a orar. Y pues ahí está el dibujo también Jesús, los discípulos ahí durmiendo y Jesús orando, ¿no? Pidió encarecidamente a estos 3 que velasen con él para animarle en estos momentos angustiosos. Miren, hermanos, esto es una lección para nosotros. Si yo quisiera ayuda de una u otra forma de mis hermanos, sería que oren por mí, ¿no? En las situaciones difíciles que pudiera estar pasando y así. No, eso es lo importante. Jesús lo que pedía era eso, ¿no? Que oren, ¿no? Para ellos y para Jesús también, ¿no? Para que pase la prueba. Eso es lo importante, ¿no? La oración, hermanos. Si hubieran obedecido esta orden, habrían estado preparados para mantenerse fieles y no ceder a la tentación, como lo hizo Pedro. Pedro se durmió, pues, y no estaba orando y cayó en la tentación también. Lo negó al Señor Jesús. Por su parte, Jesús pidió en su angustia a su Padre que lo librase del sufrimiento que tenía por adelante. Está pidiéndole que le libre, ¿no? De todo lo que iba a pasar. La respuesta de Dios fue no. O sea, en el fondo fue así, no. Por amor a su hijo podía haberle librado, claro, Dios podría haberle librado, pero por amor a nosotros permitió pues que Jesús sufriese y muriese para darnos salvación, hermanos. Entonces el Padre permitió que sí, tuviera que pasar esa experiencia de la muerte que nos correspondía a nosotros, ¿no? Él tenía que pasar todo eso, ¿no? Y deberíamos nosotros ser muy agradecidos, hermanos, por lo que Jesús hizo por nosotros y el Padre que nos ama, ¿no? Realmente tanto nos ama que ha dado a su Hijo unigénito para salvarnos, para entregar su vida a su Hijo. No hay un amor más grande que eso, pues ¿cómo diría? La fuente de amor, pues no hay otro, Hermanito, no hay. Sí, hermanita. A ver, puntualmente, dice hermanita. que, No. ya, Ajá. un pequeño menos. Jesús experimentó, dice, una separación temporal de Dios, lo cual se evidencia en sus palabras, ¿no? Que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
este tormento fue más físico, que dice, fue un sacrificio total y completo para ofrecer salvación a toda la humanidad. Nadie más podría haber soportado lo que él soportó, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba cumpliendo un propósito divino, la redención de todos, su sacrificio único y perfecto, mostrando el amor inmenso que tenía por el mundo. Amén, hermanito. Amén. Amén, amén, amén. Sí, pues hermanos, vale la pena, ¿no? Saber que realmente la angustia que estaba pasando era que se iba a separar de su Padre, ¿no? O sea, el pecado nuestro iba a hacer que Jesús se separe del Padre, porque el pecado separa al ser humano, en este caso al Hijo de Dios también del Padre. Por eso dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, estaba experimentando la separación del Hijo del Padre, pues hermanos. El pecado separa. Pues si no experimentaba pues esa separación, entonces, ¿cómo estaría pagando nuestra deuda? Eso era lo más terrible, hermanos. Lo terrible era eso, separarse. Dios es uno solo, pues, ¿no? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios, ¿no? Pero sin embargo aquí algo inexplicable es que el Hijo se separa. ¿Por qué? Porque está pagando por nuestro pecado. Esa era la experiencia terrible, hermanos, pero a pesar de que pasó esa experiencia, en medio de que fue separado de su Padre por nuestros pecados, él confió a pesar de eso en su Padre, entregando su espíritu, diciendo, no, en tus manos entrego mi espíritu, y así murió en la cruz, ¿no? Entonces, hay que valorar, hermanos, todo esto, hermanos, ese es el verdadero amor, y mirando todo eso cada día, hermanos, pues nosotros dejemos que Dios guíe nuestras vidas. Las acciones de amigos y enemigos es la otra parte, hermanos. Los amigos huyen, hermanos. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, ¿no? Ocultando su traición tras un beso, hermanos, se le está besando ahí Judas en el dibujo. Judas entregó pues a Jesús. Con un beso le entregó a su maestro, ¿no, hermanos? Miren, qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos en comunión con Dios, hermanos. Hacemos cosas así como Judas, pues, hermanos. A partir de ese momento, los sucesos se desencadenan rápidamente. ¿Qué pasa, hermanos? Después del beso de Judas, la traición de Judas, la turba prende pues a Jesús. Ahí lo toman ahí. Y Pedro, hermanos, ahí sale con su espada, humanamente queriendo defender a Jesús, hiere pues a uno de los siervos, corta la oreja, hermano. Y ese acto de Pedro, hermanos, este Pedro impulsivo siempre, ¿no, hermanos? Lo está haciendo sinceramente. A veces nosotros podemos equivocarnos así, pensando que con nuestra fuerza vamos a hacer la obra de Dios, pero no es pues así, hermanos, no es así. Por eso Jesús dijo, si tú, mira, matas a espada vas a morir. ¿Ah? Entonces, ¿qué estás haciendo, Pedro? Le dice, ¿no? O sea, no voy a entregar mi vida por ustedes. O sea, Pedro ahí está haciendo la obra de Satanás, pues no usando la fuerza, queriendo defender, que no se prosiga, ¿no? La muerte de Jesús. Es un llamado de atención. A veces nosotros podemos querer hacer a la fuerza en la iglesia las cosas. No, no es así, pues las cosas, ¿no? Jesús está dirigiendo a través de su Espíritu Santo. No somos nosotros los que dirigimos. Jesús critica la forma en la que es arrestado. Les dice, ¿no? Ah, como un ladrón, de noche han venido con palos y espadas, ¿no? Para atrapar, como si fuera un ladrón. Si yo estuve con ustedes todos los días ahí en el templo, ¿y por qué no ahí me han atrapado? Y porque, ya, entonces esto sucede porque la escritura dice que para que se cumpla. Y se cumplió, pues, hermano, la escritura, ¿sí? Eh, los apóstoles abandonan a Jesús y también, hermanos, no sé, se asustarían los discípulos, todos escaparon, hermanos. Ajá. Y había un joven ahí, dice, probablemente el propio Marcos sugiere ahí, ¿no? El comentario, no se sabe quién es, casi es arrestado. Le agarran la sábana que tenía y la sábana se quedó en las manos, seguramente, pues, ¿no? De los soldados, y el joven escapó desnudo, ¿no? Bueno, ahí están los hechos, sucesos que han acontecido ahí. Aquí, hermanos, juicio y la negación, dice, ¿no?
Mas él callaba, o sea, Jesús callaba y nada respondía. Le acusaban, ¿no? El sumo sacerdote ahí, y los testigos falsos. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? O sea, prácticamente le conjuró aquí, hermanos, bajo juramento. A ver, dinos, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús ahí dijo, pues sí, yo soy, dijo, yo soy, ¿no? Eh, entonces, suficiente eso, hermanos, para que el sumo sacerdote rasgara su ropa y dijo, eso es una blasfemia. En otras palabras, para el sumo sacerdote y toda la gente que estaba allí, era que Jesús era un impostor. Como hoy en día, pues los judíos creen todavía, no lo han aceptado a Jesús. Actualmente, hoy día, hermanos, no, los judíos no, no lo han aceptado a Jesús. Los judíos que lo han aceptado, pues se han convertido en cristianos, se han convertido en cristianos. Los que han aceptado ya no son judíos prácticamente, sino cristianos, o sea, judíos espirituales. Bueno, el asunto es de que, hermanos, ese hecho de que Jesús reconoce que es el Cristo, el Mesías, la simiente que tenía que venir, eh, no lo reconocían que él era pues realmente lo prometido y eso era una blasfemia y la blasfemia se condenaba pues con la muerte. De ahí que encuentran ese hecho para sentenciarlo a muerte. Lo sentencian todos a muerte y se burlan de Jesús como una persona, ¿no? Que está haciendo como un impostor, pues, ¿no? Vamos a ver los comentarios. Encontramos ahora el último relato, Sánchez en Marcos, dice. Aquí vemos, hermanos, que Pedro se acerca a Jesús, ¿no es cierto? Bueno, buscándolo ahí, ¿no? Seguir a Jesús. Pero ahí se ve, hermanos, de que, bueno, en medio de eso es Jesús es juzgado y después, hermanos, vemos que la sierva del sacerdote, creo es que le dice, tú eres pues uno de ellos y niega pues a Jesús. Bueno, ni siquiera con falsos testigos fueron capaces los sacerdotes y escribas de encontrar una acusación clara contra Jesús, hermanos. Antes el silencio de Jesús, dice, ante el silencio de Jesús, Caifás le presionó para que declarase si era o no el Mesías, ¿no? El que nos pide, dice, que le confesemos delante de los hombres, no podía dejar de dar testimonio en ese momento, yo soy. Dice yo soy, ¿no? Y si a nosotros nos dicen también, pues no, hermanos, nos dicen, tú, como a Pedro, dicen, tú eres uno de ellos. Él debía haber dicho, sí, soy un discípulo, sí, no lo niego. Entonces, si me matan, máteme, pues entonces hubiese dicho Pedro, pues hubiese sido correcto, ¿no? No tenemos nosotros que negar lo que somos, pues somos hijos de Dios, hermano. La ira de todos los presentes cayó sobre Jesús. Mientras le pedían burlonamente que profetizase, Jesús vio cómo su profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Sin saberlo, Pedro era una demostración de lo que Jesús sí era el Mesías. O sea, porque Pedro lo negó, lo que Jesús había dicho anticipadamente se estaba cumpliendo. ¿Por qué se cumplía? Porque Jesús, pues, es el Mesías. Es una prueba, ¿no? De que él era el Mesías. Y sabe todo, ¿no? Lo que también nos va a suceder a nosotros. Por su parte, Pedro vivía su propio juicio, ¿no? Pero al contrario que su maestro, él negó su filiación, ¿no? Bueno, aquí hay un comentario, hermanos. Dice, Jesús no consideró el cielo como lugar deseable mientras estuviéramos nosotros perdidos. Creo que esa es una realidad, hermanos, ¿no? Si nosotros no estamos en comunión con el Señor, pues, como dice aquí, no consideró el cielo como lugar deseable. Pues el cielo no va a ser deseable. Si yo quiero vivir según la carne, mis gustos, y allá en el cielo no va a haber, entonces, ¿a qué voy a ir pues al cielo si esas cosas que yo gusto carnalmente no va a haber en el cielo? Mucha gente comenta eso, dice, no, pero ¿para qué voy a ir si allí no va a haber a esas cosas carnales que le gustan, no va a haber esas cosas? Entonces, pues el lugar del cielo no va a ser deseable para los que no están en comunión con él. Dejó los atrios celestiales para llevar una vida de vituperios e insultos y para sufrir una muerte ignominiosa, hermanos, ¿no? Como humano, el Señor Jesucristo pasó todo eso, ¿no? El que era rico en tesoros celestiales, ¿para qué? Dice,
se hizo pobre, Jesús se hizo pobre, ¿no? Para que por su pobreza fuéramos pues nosotros ricos, ¿no? O sea, ricos hermanos espiritualmente, ¿no? En el sentido de que realmente, hermanos, si estamos viviendo la vida cristiana, hermanos, como Dios dice, entonces pues somos ricos, pues hermanos. Somos, estamos experimentando ya pues la vida en el cielo, ¿no? A pesar que vivimos en un mundo de pecado, pero si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice David, ¿no es cierto? ¿No? Él dice, ¿no? De que lo delicioso es meditar día y noche en el mandamiento de Dios, porque el que está haciendo eso es como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas y su fruto da en su tiempo, sus hojas no caen. Es así. En medio de este mundo, si uno está en comunión, pues es feliz, está experimentando ya la vivencia, ¿no? Del cielo en esta tierra, ¿no? Aunque esté pasando cosas negativas, pero uno experimenta eso, ¿no? Debemos seguir sus huellas. El que se convierte en hijo de Dios ha de considerarse como eslabón de la cadena tendida para salvar al mundo. Debe considerarse uno con Cristo en su plan de misericordia y salir con él a buscar a salvar a los perdidos. Entonces, la motivación que el cristiano tiene, hermanos, es de que no solamente nosotros estemos no viviendo eternamente con Dios, sino todos los que nos rodean y toda persona que tiene contacto con nosotros debe saber de que hay esta buena noticia, ¿no, hermanos? Así es, hermanos, así que ahí termina nuestra lección. Por favor, hermana Mónica, ¿nos podría despedir puntualmente, hermanita, en oración? Amén, Eh, hermano justo. hermanita, por favor. Vamos a orar entonces. Querido Padre, Señor, gracias le damos por todas sus bendiciones. Gracias, mi Señor, por esta lección, por esta hermosa semana, mi Señor, que hemos tenido para meditar en su palabra, Padre Santo. Que queremos suplicar que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos atesorar todo lo que usted hizo por nosotros, mi Señor. Que su sacrificio no sea en vano en nuestra vida, Padre Santo. Ayúdenos, mi Señor, a levantarnos, mi Señor, si es que estamos aún eh, en pecado, mi Señor, a acudir a usted, Padre bendito, que usted es la fuente de vida y de salvación, Señor. Padre bendito y amado, ayúdenos a andar en sus caminos y a hacer su voluntad. Ayúdenos a hacer luz para otros, mi Señor, para que también le puedan conocer. En este día úsenos usted, mi Señor, como instrumento en sus manos. Se lo rogamos, mi Señor, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Bendiga a cada familia aquí representada. Bendiga a cada hijo, mi Señor, que se ha apartado para que pueda regresar también, mi Señor, a su camino. Señor, no merecemos nada, mas lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos y hermanas. Hasta mañana, hermanos. Dios mediante, que Dios los bendiga grandemente. Hasta mañana, hermanitos.